Profesor, Iván. profesor, lo que se podría hacer tal vez es que el compañero que está grabando, que luego pase el link al grupo de WhatsApp y ahí lo podríamos descargar los demás compañeros para que solamente uno esté grabando. Muy bien, muy buena idea. Muy buena idea. Bien. Ahora, escuchen bien. Yo los quiero motivar a cada uno de ustedes ahora mismo. En verdad, este tema lo íbamos a ver al final del curso, porque una vez que tengamos el conocimiento del griego, ya hace una aplicación de diferentes métodos de análisis para poder hacer una interpretación. Van a ver los ejemplos, pero lo hago ahora porque, y si yo no los motivo, mire, hay gente que está conectando ahora, así que tengo que... a la segunda, a la tercera ya van a cansarse, porque el idioma en sí cuesta, hay que estar realmente con mucha ganas, ¿sí? A ver si lo puedo motivarlo. Bien, suponiendo que tenemos el conocimiento, ¿después qué hacemos? Ya conocemos el idioma. Ahora, el enfoque, como le dije, es el análisis sintáctico gramatical a la palabra. Vamos a hacer una interpretación. Aplico 6 métodos de análisis. ¿Está bien? Primer método, análisis sintáctico gramatical. ¿De qué se trata? Cuando leemos la Biblia, un versículo, pensamos como si fuera una oración. ¿Cuál es la composición o los componentes de una oración? Grupo 3 o 4. La estructura de palabras. Una oración. O sea, Verbo. nosotros sí, tratamos de ver los versículos como es una oración. Vamos a tratar de hacer un análisis sintáctico gramatical. De esa manera vamos a tratar de interpretar. ¿Sí? Entonces, en una oración. Un verbo. Sujeto. Bien. Sujeto más predicado. ¿Está bien? Y dentro del predicado hay verbos, objetos directos, objetos indirectos, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando leemos la Biblia, un versículo, primero es identificar cuál es el sujeto. A veces nosotros, sin que darse cuenta quién es el sujeto, y estamos concentrados en alguien que no es sujeto. ¿Está bien? Y el verbo y el objeto directo y el objeto indirecto. Vamos a hacer un ejemplo, ahí se van a dar cuenta. Vamos a hacer un ejemplo de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Grupo 1. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien. En el principio era Dios, y el verbo, o palabra, lo mismo, era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Está bien? Vamos a hacer una interpretación a través de este método. ¿Sí? Un versículo a veces puede ser una oración o más de una oración. Si es de más de una oración, o sea, 2 o 3, habría que separarla. ¿Por qué? Y si no, va a haber 2 sujetos o 3 sujetos. ¿Está bien? Bien. Un versículo, pero ¿tiene cuántas oraciones? 3. 3. En el principio era Dios 1, y el verbo era con Dios 2, y el 3. Entonces vamos a hacer 3 análisis sintáctico gramatical. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el sujeto? En el Dios. principio... No, para, aquí falta. En el principio... Era el Era el verbo. logos, y el logos es el Era el sujeto. verbo. No es cierto. Bien. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sí, ahora sí está bien. ¿Quién es el sujeto? El verbo. El verbo. Está hablando sobre este sujeto. La palabra Jesucristo. Este es el sujeto. ¿Y el verbo cuál es?
Era. Pero estar. Era. En el principio habla de un tiempo. ¿Cuándo? ¿Por qué ustedes creen que el autor, cuando utilizó el verbo, este verbo de era, de ser o estar, con el tiempo verbal es un verbo indicativo? Después van a ver todo en la conjugación del verbo, ¿no? Es un verbo indicativo con el tiempo verbal. ¿Qué tiempo verbal es? Era. A ver. Pasado. ¿Visto o pasado? Perfecto pasado. Auristo. Imperfecto. Imperfecto. Auristo no. Auristo es fue. ¿No es cierto? Pasado es fue. Es imperfecto. Entonces, por algo, el autor tomó el verbo con este tiempo verbal imperfecto. ¿Por qué significa? ¿Está bien? No fue tomado al azar o porque le gustó el tiempo verbal imperfecto. No, sino por lo que significa. Si nosotros no conocemos el significado de este verbo imperfecto, estaríamos lejos de entender cuál es el mensaje. ¿Está bien? De eso se trata. El verbo imperfecto significa una acción tomada en el pasado, pero su efecto sigue hasta el presente en el momento que uno relacione o lo mencione. Por eso la palabra imperfecto, que todavía no ha concluido, todavía no ha terminado una acción que tomé en el pasado. Quiere decir, en el principio era o estaba el verbo Jesucristo, y está ahora y va a seguir estando Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? Entonces, la intención del autor, cuando tomó el verbo, el tiempo verbal imperfecto, para eso, para explicarle. Jesús estaba en el principio, en el comienzo de la creación, pero sigue estando hoy y va a seguir estando mañana, porque no ha terminado la acción de estar. ¿Está bien? Y la segunda oración comienza ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con una? El Con una sujeto. liga. Con una y conjunción. Conjunción. ¿Por qué? ¿Qué significa una conjunción? ¿Qué significa? Atar dos ideas. Dos Una ideas atar. idea. Va a unir. Que hay una relación entre la oración anterior y la que sigue. Hay una relación. No es que no tiene nada que ver con la una y con la otra. ¿Está bien? A propósito. Y la tercera también. Quiere decir, el autor está diciendo en la primera oración y la segunda oración que hay una relación muy íntima, una relación para llegar a la tercera. ¿Eso es lo que quiere decir? Quiere decir que esta es la conclusión de estas dos previas. En la segunda, ¿quién es el sujeto? El verbo. El verbo, el mismo protagonista, el mismo sujeto que es nuestro Jesucristo. Que no hablemos de otra persona, de otro sujeto, sino Jesucristo. Ese es el sujeto. Y el verbo otra vez era, esta vez con Dios. Jesucristo estaba con Dios, está con Dios y va a seguir estando con Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Es un verbo indicativo con el tiempo verbal imperfecto, la acción que todavía no ha terminado. ¿Está bien? Y la tercera oración, ¿quién es el sujeto? El verbo. El verbo otra vez. No nos olvidemos quién es el sujeto. Es Jesucristo. ¿Está bien? Miren la intención del autor. Otra vez el verbo indicativo imperfecto. Pero esta vez que dice, como la conclusión, era Dios. Lo que quiso decir, Jesucristo era Dios, es Dios y será Dios. Jesucristo que estaba en el comienzo de la creación, en el principio, estaba con Dios y era Dios y es Dios y será Dios. Ese es el mensaje de este versículo. Este es el método que nos permite
de entender cuál fue la intención del autor, por qué ha utilizado ese verbo con ese tiempo verbal. Lo cierto, porque hay una intención, ¿sí? Y saber bien quién es el sujeto y el verbo predicado. Sí, Antonio. Borro esto, ¿no? Antonio, sí. Sí, mira, básicamente era, ¿por qué entonces los testigos de Jehová dicen que el verbo era un Dios? ¿De dónde sacaron ellos ese un Dios? Mire, primero, yo no permito hacer ninguna discusión de doctrina, porque veo que hay muchas de diferentes denominaciones, ¿sí? Menos lo de los sectas. No creo que esté acá testigo de Jehová, no permito estar, ¿eh? Una vez, por eso le pregunto qué iglesia. Antes no preguntaba qué iglesia, y era uno de testigos de Jehová, y empezó a discutir, pero bueno. No, yo no soy testigo de Jehová, solamente que me llama la atención que ellos en su Biblia Sí, tienen esa parte de un Dios y quiero saber por qué lo ponen allí, o sea, ¿en qué se basaron ellos para colocar semejante locura? Porque ellos no quieren aceptar que Jesús es Dios, ¿sí? Ese es el punto. La explicación que le dé fuera del contexto que hemos visto, ¿sí? Ni siquiera ellos interpreta el griego bíblico, solo quiere negarse de que Jesucristo no es Dios. Pastor, Ahí, ¿no? Pastor, Antonio. solo la Bien. versión de los testigos de Jehová tienen ese artículo 1, solo. ¿Por qué le agregó un artículo si en griego bíblico el idioma original no existe? Bueno, el 2. El segundo método es análisis según la causa y la consecuencia. ¿Qué es esto? Si nosotros sabemos cuál es la consecuencia que está hablando a través de un pasaje bíblico, un versículo, entonces debemos buscar cuál es la causa que me provoca a esa consecuencia. De esa manera, tratar de entender cuál es el mensaje de ese pasaje bíblico. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes mismos van a sorprender. ¿Sí? Juan 3:16. El versículo más famoso. Él es el extracto de toda la Biblia. Ese es el Evangelio que lo tenemos en nuestra memoria. ¿No es cierto? ¿Está bien? Vamos a hacer la interpretación o el análisis sintáctico gramatical según este método. Vamos a dibujar un triángulo que vamos a llamarle causa y un cuadrado, proceso, que me llevaría a la consecuencia. ¿Está bien? Bien. Le digo, no vamos a utilizar nuestra propia palabra, sino la palabra tal cual, para que sea objetiva. Si empezamos a utilizar nuestra palabra, ¿sí? Se pierde la objetividad. Bien, pregunto entonces. 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De este versículo, ¿cuál es la consecuencia que está hablando? ¿Qué consecuencia vamos a tener? Escucha. Todo aquel que cree no se pierda. No Tener vida eterna. No La se consecuencia pierda, es tener vida eterna, ¿no? más tenga vida eterna. Esta es la consecuencia. Si nosotros creemos, tenemos esta consecuencia. Todos nosotros tenemos esta consecuencia de tener vida eterna. No nos perdemos y tenemos vida eterna. De esto está hablando. Si no tenemos esta consecuencia, vida eterna, ¿para qué creemos? ¿No es cierto? ¿Está bien? Esta es la consecuencia que vamos a tener nosotros. Pero ahora, ¿cuál es la causa entonces que me provoca esta consecuencia? ¿Cuál es la causa que me lleva a esta consecuencia? ¿Cuál es la causa? Creer. Para que Creer. todo aquel que crea, creer. Cree. De tal manera amó De tal Dios manera. al mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no hubiese amado al mundo, nosotros el mundo no tendríamos vida eterna. ¿Eh? La causa es que Dios decidió amarnos.
Si Dios no nos hubiese amado a nosotros, a cada uno de ustedes, nosotros no tendríamos vida eterna como consecuencia. Esta es la causa. Pero una cosa, Dios apresuró. Dios habrá dicho, pienso yo, uy, me apresuré. No pensé el costo, lo que me costaría por haber amado al mundo, por haber amado a ustedes. ¿Qué le cuesta? La vida de su Hijo unigénito. ¿No se habrá dado cuenta Dios? No, sí, sabía. Sabiendo que le costaría la vida de su Hijo unigénito, Él decidió amarle a cada uno de ustedes. Este es el Evangelio. La causa es, Dios amó al mundo. Por eso nosotros tenemos la vida eterna. ¿Está bien? Ahora, el proceso. Entonces, esta causa, ¿cómo llega a esta consecuencia? A través de un proceso, obviamente. ¿Sí? ¿Qué es el proceso? Para que Dios, el que dijo, para que cumpla esta acción, tiene que tomar una acción. ¿Cuál es la acción que tuvo que tomar? Dio a su Hijo. Amén. Ha dado a su Hijo unigénito. Perdóneme mi letra, ¿eh? Ha dado su Hijo unigénito. Si Dios dijo, yo amo, pero no actúa nada, entonces no tendríamos esta consecuencia. ¿No es cierto? Dio a su Hijo unigénito. Para todo. ¿No es cierto? Para todo. ¿Para todo o para alguno? Para aquel que cree. Para todo Para aquel los que que creen, amén. El amor, Dios amó a todo el mundo el 100%, pero no el 100% tiene esta consecuencia. ¿Por qué? Porque justamente por esto, por todo aquel que en Él cree. La clave está en el creer. Dios amó al mundo entero, pero no todos van a tener esta consecuencia. ¿Por qué? Todo no es todo. Nosotros sabemos, en nuestra iglesia, cualquier iglesia, ¿ustedes creen que el 100% de la congregación van a ir al cielo? No. Y justamente, el que cree en castellano es el verbo indicativo, tiempo verbal presente, cree. ¿Está bien? Pero en griego bíblico es pistuon. Verbo participio presente es. Van a ver detalladamente la conjugación del verbo, pero le voy a decir qué significa. ¿Por qué no es indicativo presente como el castellano? En el original es participio presente. ¿Qué significa participio presente? ¿Cuál es la intención del autor que haya tomado ese verbo, ese modo, ese tiempo verbal? ¿Por qué? Porque significa. Entonces, ¿qué significa? Acá es lo que está diciendo. Participio presente, para entender nosotros, como un gerundio. Algo que está, sí, hace estado de acción, ando, endo, indo, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén. Un estado de acción continua. Entonces, todo aquel el que está creciendo continuamente, si no está creciendo continuamente, no va a tener la consecuencia, dice. Uno podrá decir, yo creo que creí hace 10 años al Señor, aunque yo hoy no esté creyendo. Yo diría que, yo no estoy hablando que no se pierde la salvación, no, sino digo, el que dice que cree que creyó hace 10 años y hoy no está creyendo, entonces no creyó, es falso directamente. Eso es lo que estoy diciendo. Si realmente creyó y era verdad, realmente creyó hace 10 años en el Señor, entonces hoy estaría creciendo continuamente. Podemos tener altibajos de nuestra fe, pero nunca deje de creer. No porque uno haga el esfuerzo, sino el Evangelio mismo es el que le mantiene que esté creciendo continuamente. ¿Sí? Profesor Lee. Sí. Amén. Lo mejor leer entonces para que todo aquel que creyendo en él. Que el que esté creyendo en él. Con una acción continua, ¿verdad? Exactamente, una acción continua. Exacto, gracias. Gracias. Bien, entonces se habrán dado cuenta, lo hice lo menos posible del análisis sintáctico gramatical, pero se dieron cuenta, una vez que uno haya
tenido el conocimiento, ¿qué hago después? Yo he visto muchos pastores, predicadores, después de haber aprendido este idioma como una materia, luego, ¿cómo termina? Hablando de esto, en griego bíblico esta palabra significa tal cosa, ahí nomás. Pero no uno tratar de hacer un análisis sintáctico gramatical bien a fondo, tratando de entender la intención del autor, por qué utilizó ese verbo con ese tipo verbal. Y habrá escuchado voces, voz activa, pasiva, media, habrá escuchado, lo van a ver todo. ¿Por qué? Porque significa algo. Ese algo que quiere transmitir. Pero si nosotros lo obviamos, ¿cómo vamos a entender bien a fondo o verdaderamente o correctamente el mensaje de ese versículo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentario? Así vemos al siguiente método. Sí, José. Vamos a ver también la parte de los espíritus, que son estas como comas que se aparecen. ¿Cómo, perdón? Los espíritus, los vamos a ver, porque sí. tengo duda también. Sí, el espíritu áspero, lo que usted dice, Sí. en cuanto a la pronunciación, bueno, obviamente lo veremos, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, esto en verdad tenía que haber dado en la última clase, ¿sí? Pero porque lo doy ahora para motivarlo. Este es el fin, este es el objetivo que queremos llegar, una vez que sepamos el griego bíblico. ¿Está bien? ¿Le parece? Bien. El tercer método análisis según las 6 preguntas del periodista. Perdóneme otra vez por mi letra fea. ¿No? Bien, importante escucharlo. Bien. Como todo buen profesor de griego. ¿Así? Ay, no soy tan bueno. Pero bueno, bien. Se trata de lo siguiente. ¿Quiénes son los profesionales que saben mejor que nadie de transmitirnos concisamente y expresamente sobre un hecho, sobre un episodio? Los periodistas, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ellos hablan bien, porque nos transmite de un hecho, pero bien claro. ¿Por qué? Porque ellos utilizan este método, dice, las 6 preguntas. ¿Y por qué no nosotros no utilizarlo para entender la palabra? ¿No es cierto? ¿Sí? De eso se trata. Vamos a hacer un ejemplo para abrir los ojos haciendo esta pregunta, entender un pasaje bíblico. ¿Sí? El ejemplo es Mateo 14, capítulo 14, versículo 13 al 21. Primero, ¿cuáles son las 6 preguntas? Tenía que haber preguntado primero, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bien. ¿Dónde? Exactamente. Etcétera. No importa el orden, si no importa el orden, pero bueno, vamos a tratar de ordenar un poco, ¿sí? Yo diría, ¿cuándo? ¿Está bien? ¿Y dónde? ¿Y qué? Perdón, ¿quién? 4, ¿qué? Y 5, ¿cómo? Y el último, ¿por qué? ¿Está bien? Entonces, vamos a ir contestando estas 6 preguntas a este pasaje bíblico. ¿Está bien? Entonces, entenderemos cuál es realmente el mensaje de este pasaje bíblico. Si alguien ya lo encontró, ¿de qué está hablando? No vamos a leer todo juntos, porque sabemos, pero de niño este episodio. ¿De qué está hablando? A ver, ¿alguien podría decirnos? Alimentación de los 5,000. Amén. Jesús alimentó a los 5,000 hombres. ¿Lo es cierto? Si sumamos mujeres y niños, niñas, 10 a 20,000 personas, podría decir. ¿Está bien? Bien.
episodio es uno de los pocos episodios que aparecen en los 4 evangelios. La mayoría aparece en uno de los 2, a lo sumo 3, pero que aparezca en los 4 evangelios, muy poco. Es uno de este evangelio. Habría que leer los 4 evangelios para poder complementar las informaciones, los datos, porque en uno no lo tienen, en otro sí. Entonces, es recomendable leer los 4 evangelios, ¿sí? Pero bueno, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? A ver. Cualquier grupo, ya que estamos, cualquier grupo. ¿Cuándo sucedió? A ver. Cuando anocheció. Cuando anochecer. Yo no diría que está mal, pero no es correcto. Cuando escuchó la muerte de Juan Bautista. Amén, Emma. Amén. Cuando nosotros leemos un episodio, siempre habrá que leer los versículos anteriores, en contexto anterior, a ver si hay una relación, porque siempre influye en el próximo contexto. ¿Y por qué es tan importante? En los 4 aparece 3 veces, dice que Jesús escuchó la muerte de Juan Bautista. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Los 3 autores tuvieron que mencionar eso antes de comenzar este episodio. ¿Por qué? Porque algo importante que le afectó mucho al corazón de Jesucristo. Ahí está la clave. ¿Pudo haber alimentado a los 5.000 hombres en la mañana, o en el mediodía, en la noche? Eso no es importante. Sino cuando escuchó que han matado a Juan Bautista. No lo voy a decir ahora, pero tengan en cuenta, ese es el cuándo. ¿Está bien? Bien. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió eso? El desierto. El desierto. El desierto. En los 3 dice desierto. Y en Juan dice monte. ¿Qué pasó acá? Podemos suponer que el desierto palestino, ustedes saben que es un desierto no llano y liso, ¿no? Tiene altibajo, ¿sí? Entonces Jesús, para poder hablarle a la multitud, para que la multitud pueda ver a Jesús, por ejemplo, en la orilla, en la costa, tuvo que subir en una barca y alejarse, ¿no es cierto? Y en el desierto, como había mucha gente, 20.000 personas, entre niños y niñas, él tuvo que ir a un lugar más elevado. Los otros discípulos habrán quedado con la gente, por eso ellos dicen desierto, pero siempre hay uno bien pegado a Jesucristo. ¿Quién era? Juan. Juan, quizás estaba al lado de Jesús, para él era monte, un lugar elevado. Él dice que fue un monte, dice, ¿no? Pero bueno, es una suposición, ¿está bien? No importa. Bien, quiere decir que Jesús está mirando esa multitud. Tuvo que ir a un lugar elevado para ver toda esa multitud. ¿Quién? Cuando habla de quién, hablamos del protagonista. Si nosotros nos equivocamos de identificar quién es el protagonista, el mensaje es totalmente diferente. ¿Quién es el protagonista? Jesús hizo este milagro ¿para quién? ¿Para quién lo hizo? ¿Quién es el protagonista? La multitud. Su discípulo. Ellos lo que comieron, obviamente. Su o discípulo. el niño que entregó su vianda. Su discípulo. ¿A discípulo dice? Sí, me gusta más. Me gusta más. Listo. La multitud, Jesús alimentó a la multitud, pero no era su propósito. ¿Sabe por qué digo? Si usted sigue leyendo el pasaje bíblico, ellos al día siguiente, la multitud, vinieron en busca de Jesucristo otra vez, y Jesús cuando venía otra vez a él, ¿qué le dijo? Ustedes me buscáis no porque habéis visto el milagro, sino por haber comido. A él no le interesó que hubiese saciado su hambre. No lo hizo para ellos. ¿No es cierto? Si fuera correcto, con gusto otra vez, venga multitud, ahora le alimentaré, esta vez con otra cosa. ¿Quieren hamburguesa? Por ejemplo. ¿No es cierto? No. No son protagonistas la multitud. Él lo hizo para la gente. Y alguien habla de un niño que entregó la vianda.
Hay que elogiarlo, ojo, pero no es protagonista. ¿Por qué? Solo Juan lo menciona. Los otros tres no lo mencionan. Jesús, partiendo de esa vianda de ese niño, o no, hubiese lo mismo el milagro. El mensaje tampoco es el niño. Alguien dijo discípulo, ahora viene. ¿Con qué? Bueno, de la vianda de 5 panes y 2 peces podemos decir, ¿sí? Importante es cómo y por qué. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ahora le voy a decir por qué. Discípulos, esos son los protagonistas de este milagro, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Importante, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Él mismo repartió? ¿Cómo lo hizo él? ¿Qué dijo? Dice que lo entregó a sus discípulos. ¿Y qué dijo? Importante ahí. ¿Y qué dijo? Siga diciendo. ¿Qué dijo? Dale vosotros, dale vosotros, dale vosotros. Aparece, dale vosotros, dale, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que habían preparado 12 canastas iguales de grande? No. Porque ni siquiera sabían si iban a comer. Entonces, ¿de dónde han sacado 12 canastas? ¿Por qué digo 12 canastas? Porque han sobrado 12 canastas. Hay predicado dice que Jesús cuando bendice, sobreabunda. Mire lo que sobró. Sobró muchísimo, 12 canastas. 12 canastas, era mucho. No eran 12 canastas iguales. Eran algo parecido a canasta. Porque del momento tuvieron que sacar de algún lado. ¿Está bien? Suponiendo que esa canasta, llamémosle canasta, un tamaño de una vianda del chico, suponiendo, o puedo decir más grande, pero no importa, chico. Para una persona, ¿cuántas canastas necesitaba para alimentar a los 20.000? 20.000. Entonces, 12 que sobró de 20.000, ¿mucho o poco? Poco. ¿Está bien? Muy poco. Entonces, no está hablando, el mensaje no es cuando Dios o Jesús bendice y sobreabunda. No es ese mensaje. ¿Por qué tenía que ser 12 en vez de 20 o 200? ¿Por qué sobró 12 solamente? Porque 12 discípulos. Cuando Jesús dijo, dale vosotros, ellos, ese 2 peces, 5 panes partidos en 12 partes. Imagínense, eran cosas chiquititas. Cuando recibió en su mano, casi canasta, ni siquiera canasta, algo. Jesús, ¿qué hago con esto? Dale vosotros. Esto a esta multitud, ¿cómo hago? Sí, dale vosotros. Ay, ¿qué hago? Me van a matar, me van a decir, me está cargando, ¿por qué? Y me dice, bueno, toma, apareció otra vez, toma, otra vez. Esos son los que experimentaron el milagro de Jesús, como los siervos que Jesús le dijo, saca ahora el agua de la tinaja y llévale al maltresarla. Y ellos, no, me están pidiendo vino. ¿Cómo que yo le voy a llevar agua? No, llevarle. Son lo que dice, son los que ellos sabían de dónde habían sacado, dice, son los que obedecieron. ¿Por qué hizo este milagro? Se acaba de morir el líder del judío, el único líder del pueblo de Israel que venía a preparar el camino de Salvador, Jesucristo, lo han matado. Jesús vino a levantar a estos 12 discípulos como cada uno, como líder del pueblo de Israel. Ahora ustedes son líderes, a eso vine. Tengan esa compasión hacia la gente, dale vosotros con fe. A través de estas 6 preguntas podemos meternos bien al fondo en el escenario como si yo estuviera ahí junto con ellos. Ese será el mensaje. Juan, quería consultar otro. Sí. Escucho. Su micrófono. Estoy hablando, perdón. Sí, que sí puedo ver bien lo que nos deja este análisis, ¿verdad?
Igual algo que yo he podido aprender a observar es que lo que estaba haciendo nuestro Salvador era pues dando un mensaje profético acerca de la restauración del reino, ¿no? Como dice el análisis, qué es lo que utilizó, cómo lo utilizó y por qué lo utilizó. Por ejemplo, primero tomó pues 5 panes, que dentro de la cultura hebrea lo que representa el número 5 pues es la única palabra que tenía, ¿no? Tomó 5 y luego el pan, que dice Deuteronomio 8:3, si no me equivoco, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de, pues, del Creador. Entonces, el pan lo que representa es esa palabra, pero más allá de eso, ocupa el número 5, que ese número representa los 5 rollos de la instrucción de la ley de Moisés, de la Torah, que es la única palabra que tenían en aquel tiempo los hebreos, más los escritos de los profetas y los demás escritos, ¿verdad? Y luego los 2 panes que vienen representando el reino dividido de Israel, el reino del norte y el reino del sur, 10 tribus y 2 tribus. Ajá. Entonces, cuando junta esto, ¿qué es lo que sale del pan? De la palabra, que vendría siendo los 5 escritos, los 5 rollos de Moisés. ¿Y qué es lo que sale de eso? Pues 12 cestas llenas de pan, que vendría ya siendo la unificación del reino de Israel. La unificación de las 12 tribus. Y bueno, eso era lo que yo podía observar. Las 12 cestas llenas son esas tribus llenas de la palabra del Creador. Bien. Bueno, gracias, Juan. Ya eso es un tema más complicado. Bueno, le agradezco su opinión. Concentremos en lo que es el análisis. Es una exégesis eso, una interpretación. Sí, muy buena observación. ¿Sí? Bien. Muy bien. Sigamos con lo nuestro. ¿Sí? Bien. El cuarto es análisis de las comparaciones. Análisis de las comparaciones significa que cuando nosotros leemos la Biblia sobre un concepto, pero ese concepto aparece en varias partes de la Biblia, y nosotros lo que hacemos generalmente es tomar una parte de la Biblia que la que me gusta más, ¿sí? Profundizarme y llegar a una definición y interpretarla. Error, ¿no es cierto? Debemos comparar todas las partes, todos los libros de la Biblia donde habla sobre el mismo concepto y compararlas, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, es un ejemplo nomás, para que sepan de qué se trata este método. Sobre el Espíritu Santo, no voy a entrar a tener discusión de doctrina, ojo, solamente el método, ¿sí? Si le cruza con su doctrina, puede dejarlo, pero concentremos en lo que es el método en sí. ¿Sí? Bien, yo he elegido 3 partes de la Biblia donde habla del Espíritu Santo, porque nosotros a veces no sabemos bien claro la definición del Espíritu Santo, sus acciones, lo que significa, lo que hace, ¿está bien? Entonces vamos leyendo la Biblia, no lo digo yo, la Biblia, ustedes mismos me van a contestar, vamos a tratar de definir comparando estos 3 pasajes bíblicos. ¿Le parece bien? Bien, ¿alguien podría buscar Gálatas 5, 22, 23 y otro, 1 Corintios 12, 7 al 11 y otro Romanos 12, 6 al 8? Vamos a hacer algo rápidamente, ¿no? Para que entienda la idea nomás. ¿Está bien? Aquí tengo Gálatas 5, 22 y 23. Sí. 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hasta ahí? Bien. Espere que, a ver cómo hago para sacar, cerrar. Ahí está. Bien. Se fueron muchas cámaras, por favor, no me dejen solo, mirando contra la pared o pantalla negra. Bien, ¿de qué está hablando? ¿Qué concepto está hablando? Todo el espíritu. A ver, Eduardo, usted acaba de leer, ¿no?
¿De qué está hablando? Del fruto del Espíritu Santo. Fruto, muy bien. No lo digo yo, ustedes leyendo la Biblia me contestan. Fruto del Espíritu Santo. ¿Está bien? Son 9. Pero ¿por qué fruto si son 9 en vez de frutos? Porque este fruto tiene muchas cualidades. Así, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como una mandarina que tiene muchos gajos. Si no tiene todos los gajos, no es un fruto. Entonces, es mi percepción. Bien. Alguien podría decir, si yo como tengo paz, gozo, pero no tengo paciencia. ¿Uno podría decir eso? Sí, y tendría muchas cualidades, 2 cualidades, pero no tendría el fruto. Es que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Ese es el fruto. Y el amor contiene el resto, ¿no es cierto?, de las cualidades, las 8 cualidades que salen ahí. Pero sin el amor es imposible tener ninguna de las otras. Bien. Quiere decir que es, como dijo, como si fuera gajo de un ajo, pero es uno solo. Entonces, el que tiene gozo no puede decir yo no tengo paciencia, yo no quiero tener ni puedo tener paciencia, no, por favor, ¿no? ¿Saben por qué de dónde viene el error? Porque creen que es suyo. Estos frutos. Estos frutos no es lo nuestro, sino fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la manera de tener entonces estos 9 en un fruto? ¿Cómo podemos tenerlo? ¿Esforzando? ¿Teniendo más paciencia? ¿Amando más? ¿Teniendo más gozo? No. Estando lleno del Espíritu Santo. Porque es del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tendremos el fruto completo. ¿Por qué fallamos en algo? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Muchas de las cosas que nosotros vemos creen que es nuestro. Bueno, vamos a seguir para que se den cuenta. Pero es que termino y escucho la pregunta. Así. En 1 Corintios 12, 7 al 11, ¿qué dice? No vamos a leer todo juntos. ¿Qué título? ¿De qué está hablando? Dones espirituales. No. Mucha gente contesta así. Lean bien. ¿Qué dicen? Manifestación del Espíritu Amén. para provecho. Manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que manifiesta? ¿Nosotros? No, Espíritu Santo. Dentro de las manifestaciones se llama dones de sanidad, pero no es don, manifestaciones. Lo que se equivoca, se cree que es suyo, por eso trata de manipular uno, el que tiene o el que cree que tiene dones de sanidad. Pero es la manifestación del Espíritu Santo, es el que se manifiesta. Hay 2 claves, la palabra clave que dice, no lo digo yo, ahí dice, para el provecho de él, dice, no para el provecho del que tiene, no para el provecho del pastor que cree que tiene el don de sanidad, no, del Espíritu, ahí aparece la palabra provecho, y como él quiere, hay 2 palabras, como él quiere el Espíritu Santo, dice. ¿Esto qué quiere decir? Que estos 9, también son 9 manifestaciones, llamémosle lo que diga, profecía, don de sanidad, etcétera, etcétera. Todo eso es manifestaciones que no es mío, es manifestación del Espíritu Santo. Lo hace para provecho de él, y como él quiere, y cuando quiere él. No lo manipulamos nosotros. ¿Sí? Y por último, ¿qué dice? Por último, Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos... Amén. Dones del Espíritu Santo. Aquí están los dones. Son 8. Ni siquiera dones son regalos. Regalos, obviamente. Pero estos regalos ni siquiera los podemos utilizar como nosotros queremos. ¿Por qué? Ustedes leen bien. Cada don que se habla está atado con una condicionalidad, una condición. ¿Sí? Es que profecía mediante la fe, servicio a servicio, o la palabra es conforme. La palabra clave ahí dice conforme a. O sea, ni siquiera que uno quiere. Y si ven los 8 dones del Espíritu Santo, son para servicio, para servir. Ustedes pueden leer, o sea, vamos a hacer un resumen esto rápido. ¿Por qué digo esto?
¿Por qué nosotros caemos en error de lo que a mí me gusta? Tomo una palabra, una definición de algo, de una parte, y lo defiendo. Ahí está el error. Yo no digo que ustedes estén mal, no. Tampoco estoy hablando de una doctrina, no. Sino, la palabra dice claramente. Yo no di ninguna definición mía personal, ojo. Ustedes dijeron. Entonces, ¿por qué esto es importante? Por eso, este análisis de comparación es muy importante para estar bien entendiendo lo que dice. Sí, Antonio, borro esto, ¿eh? Escuchamos a Antonio. No lo borre. ¿Eh? No lo borre, no lo borre. Ah, ¿no? No, ok. Tengo una consulta, una duda, basado en estos 3 principios del análisis, ¿verdad? Sí. En Gálatas se dice en el griego, hasta donde yo sé, mi muy limitado conocimiento, el griego no tiene mayúsculas ni minúsculas, por consiguiente todo está, el autor, el que traduce, o el que lee, es el que debe interpretar, en este caso específico cuando decimos de espíritu. Ese espíritu que se manifiesta allí, que dice, pero el fruto del espíritu, ¿es el espíritu del hombre o el espíritu de Dios que hace que nosotros demos fruto? Porque la pregunta es, ¿quién es el que debe dar fruto? ¿El Espíritu Santo o soy yo? Porque también dice que el fruto de la carne, es obvio que somos nosotros. Claro. Y luego cuando vemos nosotras dos, obviamente es el fruto de la manifestación del Espíritu en nosotros, y el don del Espíritu en nosotros, por consiguiente, pareciera que el Espíritu aquí se refiere que el fruto del Espíritu es nuestro Espíritu el que tiene que dar fruto, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es perfecto, no tiene que dar fruto. Quien tiene que dar fruto somos nosotros. Entonces, ¿cómo entender el Espíritu? Sí, entiendo. Lo importante, yo quise decir acá, la Biblia habla de estas cualidades, dones, manifestaciones, ¿sí? Es del Espíritu Santo, no es nuestro propio. Se manifiesta, ¿sí? A través de nosotros, obviamente, ¿sí? Pero es de Él. Nosotros de nacimiento somos tan pecador, no podemos sacar nada de lo bueno, ni siquiera amor, gozo, paciencia, nada. No lo tenemos dentro de nosotros. ¿Está bien? Pues somos pecadores. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo. No nos vamos a entrar a esto mucho, yo sé que lo que me pregunta, pero para no tener muchas discusiones, quizás es muy rica, ¿no? Pero desviamos de lo que es el griego bíblico del curso en sí, ¿no? Gracias, Antonio, ¿sí? Gracias. Bien. El quinto y terminamos. Ya creo que podemos entrar a ver algo ya lo que es el griego bíblico. Termino con estos métodos, ¿sí? A ver si, no sé si lo motivé suficientemente, ¿no? Porque van a estar haciendo esta interpretación ustedes mismos cuando termine el curso. Método de mind mapping. En otra palabra, en castellano, mapeo mental. Este concepto mind mapping lo utiliza en el área de marketing, mucho, administración marketing, ¿sí? Y es muy efectivo. Entonces yo digo, ¿por qué no lo usamos nosotros? ¿No es cierto? Vamos a hacer un ejemplo. ¿De qué se trata esto? Partiendo de un concepto que yo quiero saber, desarrollar, entonces parto de un concepto central, por ejemplo, Juan 4:28, solamente este versículo, porque conocemos de qué se trata, ¿sí? Es un pasaje bíblico largo, pero bueno, ¿alguien sabe de qué se trata Juan 4:28? La mujer samaritana. La mujer samaritana, exactamente, ¿sí? 4:28, ¿qué dice? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bien, a través de este versículo, sabemos la historia, bastante larga. ¿Ella tomó la acción de fe o no? Eso es lo que quiero saber. Acción de fe. Si es así, entonces para nosotros, ¿qué sería acción de fe? Eso es lo que quiero saber. Entonces, este método me permite desarrollar y comprobar si realmente la tuvo o no. ¿Está bien? Acción de fe. Si es acción, debemos prestar atención en los verbos. ¿Está bien? Bien. En este versículo, ¿qué verbo aparece? El primer verbo, ustedes me dirán. Dejó. Dejó. ¿Qué dejó? Su cántaro. ¿Qué quiere decir dejar su cántaro? ¿Y es la acción de fe o no? Si es la acción de fe, ¿y por qué? ¿Qué significa dejar su cántaro?
Dejar su Dejó vida el anterior. dejó el producto por el que iba, ¿no? El agua, algo importante. Ese era Dejó de su hacer lo que propósito. estaba haciendo. Ese era su Exactamente. propósito. Todo bien, está bien, ¿eh? Resumo. Dejar la vida anterior, la vida cotidiana, lo que estaba acostumbrada, sin conocer Jesús. ¿Está bien? Hoy en día, muchos cristianos dicen que ya es cristiano, hijo de Dios, creen en Jesús, sin soltar la vida anterior, su costumbre anterior. Dejar su cántaro es la acción de fe. La primera acción, después de haber encontrado a Jesucristo, lo primero que hizo, dejar su cántaro, dejar su vida anterior. ¿Sí? Si alguien todavía no la soltó, hay que soltarla, ¿eh? Y segundo verbo, ¿cuál es que aparece? Fue. Fue Fue. ¿A dónde fue? a la ciudad. ¿Una acción de fe? ¿Por qué? Si fuera yo no iría a esa ciudad. Es donde menos quiero estar. ¿Por qué? Todo el mundo me conoce como una mujer ramera, o como una mujer que tuvo 5 hijos, ahora el sexto, ni siquiera es mi marido. ¿Sí? Quieren lavarse su vida. Pero ella fue a la ciudad donde menos quería estar. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ha encontrado a Jesucristo. Ya no es una molestia, ya no es un problema para ella. Debemos volver al lugar donde nos pertenecemos. Ahí empieza, ¿sí?, nuestra verdadera fe. La acción de fe. La tercera acción, el tercer verbo que aparece, ¿qué es? Dijo. Dijo, ¿qué dijo? Perdón, ¿a quién dijo? ¿A quién le dijo? A los habitantes del pueblo. A los habitantes, en otra versión, A los hombres. A los hombres menos querían relacionarse. Ella, su vida se arruinó por estos hombres. Cuando ella dijo, sí quiero esa agua viva, Señor. Jesús, ¿qué dijo? Toma, aquí está. ¿Dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando ella pidió agua viva, ¿qué dijo? Dame esa agua. No. Jesús dijo. Si supieras el don de Dios. Oh, Sí. ¿qué dijo Jesús? Dijo, trae tu marido, dijo. Trae tu marido acá, dijo. De repente sacó, ¿sí?, un tema que no tiene nada que ver con agua viva. ¿Por qué? Era el problema de su vida. Jesús sabía el problema de su vida. Ella quería tener una felicidad con su pareja, la familia. Nunca la pudo. Ninguna pareja, ninguna familia que no esté Jesucristo en medio no va a tener la felicidad. Ella venía a sacar el agua todo el día. ¿Por qué? Justamente por el problema con los hombres. Jesús quería solucionarle el problema de su vida. Como cambió ya, y ya no le temía a los hombres. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo tener esta acción de fe? Porque por haber encontrado con Jesús personalmente. Muchos dicen que son cristianos, que creen en Jesucristo. Si no tiene un encuentro personal con Jesucristo, no van a tener esta acción de fe. ¿Sí? Y esto me va a dar una solución del problema de mi vida. Era el problema de los hombres, cambiando los hombres. A ver si tengo una felicidad con este hombre. A ver con este hombre. ¿No es cierto? Brevemente lo hice. Este método me permite desarrollar de esta manera, de profundizar. A ver, ¿cuál es la solución? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Si es verdadero, ¿por qué? Si es falso, ¿por qué? Este método, si me permite, pero muchas veces cuando analizo o hago la interpretación, más allá del griego bíblico, de un pasaje bíblico. Bien,
Pregunta, comentario. Ya terminamos con esto, ¿eh? Comentario, pregunta. ¿No? ¿Eran 6 métodos? Sí. Exacto. Isabel, a ver, levanto la mano, a ver. Sí, pastor, perdóneme, es que no alcancé a leer bien. Dice método de MINT. Mind mapping, mapeo mental. Mapeo mental. Gracias. Mapa mental. Sí, por favor. El último es de combinado. Combinado, quiere decir que se puede combinar con uno con otro. ¿Sí? Antonio, otra vez, sí, escuchamos. Disculpe que moleste, pero... No, por favor, para nada. Tengo una inquietud. Una de las cosas que llamó la atención es que previo a este pasaje, y revisando con lo que nos dijo anteriormente, de ver el contexto, justamente Jesús y sus discípulos llegaron a ese sitio, yo pienso que no por casualidad, obviamente, ya Jesús venía Perdóneme, dentro de... Antonio, perdóneme. No fue casualidad. Por eso, no fue casualidad. No. Escuché como que casualidad. No fue casualidad. No fue casualidad. Entonces, de hecho, buscaron un camino dentro de los samaritanos, en la parte samaritana, que para los judíos siempre buscaban esquivarle y se iban por otro sitio. Exactamente. Entonces, llama la atención de que ese encuentro con ella fue parte del ministerio de Jesús, y entonces me hace reflexionar que también cuando Dios nos busca, porque nadie busca a Dios, como dice Pablo, obviamente el Señor nos busca y nos atrae a Él, no por casualidad. Entonces habría que decir, como una enseñanza de este ministerio, de este pasaje que acabamos de ver de la mujer samaritana, que Dios busca a los hombres. ¿O me equivoco? Amén. Gracias, Antonio. Sí. La verdad, les pido a todos ustedes mil disculpas. Por ahí, cuando ustedes hacen comentarios, por ahí yo lo corto y sigo con el mío. Lo que pasa es que hay muchas cosas para hablar. Entonces, si no es tan relevante relacionado a lo que estamos, no porque no me guste o me moleste, no, para nada, me gusta. A veces cuando tengo tiempo escucho y comparto, pero a veces tengo que seguir con el programa. Así que no me malinterprete, por favor. ¿Sí? Gracias, Antonio. Sí. Y me gusta que siempre me levante la mano, porque yo odio cuando yo les pregunto, todos se quedan callados sin hablar. Eso yo lo odio. Así que... Bien, con ustedes vamos bien. Yo no sé por qué apuré tanto, tenía que haber terminado hoy con el programa hasta aquí, pero bueno, voy a empezar a hablarle, ¿sí? Un poco la historia de la lengua griega. Ahí sí que tenemos un poco de tiempo, podemos escuchar las preguntas, comentarios. Si Antonio, siempre la mano, ¿sí? Lo escuchamos. Bien, primero, hay dos versiones de griego bíblico. Hay dos grandes escuelas en el mundo, así que se defiende entre ellos. Uno es textus receptus, latín, texto recibido. Otro es texto crítico. Reina Valera, que conocen esta versión, se basó en esta versión, textus receptus. Y NBI, la nueva versión internacional, se basó en texto crítico. Entonces, ahí van a entender Reina Valera y NBI, ¿sí? La diferencia. ¿En qué se basa? ¿En qué se diferencia? Lo que se defiende el texto Receptus, dicen que han encontrado muchas copias y copias de la escritura manuscrita, ¿no es cierto? Y lleva el nombre a propósito texto mayoritario, porque tiene muchas copias. Y ellos dicen que por eso estas copias son más auténticas, originales y que da más valor, ¿no es cierto? Pero lo que se defiende el texto crítico dicen que ellos han encontrado copias más antiguas, pero pocas. La pelea entre ellos, dice uno al otro,
como hay muchas copias, al pasarlo manuscriptamente, ¿no? A mano, pudo haber algunos errores o omisiones. De hecho, en una hay omisiones en una parte, en otra parte. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Hay un versículo que no existe, y acá sí existe, y acá no existe, y así, ¿no? Y como ustedes son poca copia, no es fiable. Y eso dice que no, pero son más antiguas. Como hay tantas, puede tener omisiones, y eso al revés. No, como hay tantas copias iguales, eso respalda que son tan auténticas. Siempre hay una pelea, ¿sí? ¿Cuál de las dos recomendable? Si alguien me pregunta, las dos versiones. Porque no se contradicen, sino se complementan. De hecho, yo tengo aquí atrás mi biblioteca, la Biblia en griego bíblico, que aparece dos versiones juntas, para que pueda yo ir comparando a ver en qué se complementa. Para eso, justamente por ese motivo, perdone, la página web de Logos Calogos, todos conocen Logos Calogos, ¿no? Está en castellano, en Reina Valera y en griego bíblico, Tischendorf, pero es la raíz de texto crítico. A propósito, primero porque no tiene licencia, ¿no? Segundo, justamente para que compare, ¿sí? Pero si ustedes, alguien le prefiere texto Receptus, Reina Valera, no hay problema. Texto crítico, tampoco hay problema. Ya hay 3 manos levantadas. Sí, a ver, José. ¿Hay casos específicos donde una versión sea mejor que la otra? Por ejemplo, en el caso de los evangelios o en el caso de cartas paulinas, ¿hay una que tenga más riqueza escritural o de antigüedad que otra? Mire, van a encontrar muchos en los evangelios, ¿sí? Hay un versículo directamente que no aparece en una versión y en otra sí. Y yo no quiero entrar mucho al tema de discusión porque yo dije hay una pelea entre dos escuelas, pero hay una discusión fuerte también. Porque donde dice solo Jesús o el Hijo de Dios, hay palabras más sensibles que discuten, pero en verdad el fondo está diciendo lo mismo, pero quieren pelearse siempre eruditas, ¿no? Los términos que se usan, no, pero por eso no vayamos a entrar a esto, pero si uno quiere saber, solo el cuestión de saber nomás, ¿no? No para defender una escuela u otra escuela o una otra versión. En Google, diferencia que hay entre estos dos textos o dos versiones aparece, ¿sí? No es algo que se está muy escondido, no para nada, es para todo público que se puede comparar, ¿sí? Pero nada para cuestionar y hacer problema. José, ¿sí? Bien. Y luego era Luis. Luis levantó la mano, pero se apagó la cámara. Ramiro también levantó la mano, pero no tiene cámara. Consulta. Sí. Te me adelantaste en realidad la pregunta en el sitio de Logos Calogos. Está, yo veo que sí que está en Reina Valera, pero entonces el griego que está abajo es en el texto crítico, y veo que el palabra a palabra en realidad obviamente siempre cambia la versión porque, digamos, ese palabra a palabra en español sería más a referencia también al texto crítico. Claro, o sea, el griego bíblico, como es texto crítico, la traducción en base al texto crítico, y se puede comparar con la versión de Reina Valera, texto Receptus. A propósito, para que puedan comparar, ¿sí? Excelente. Ahí en ese texto, ¿tenés algún sitio o algo que recomiendes para ver un griego del texto Receptus? ¿Texto Receptus? Sí. Ahora de momento no sé cuál sería, pero en Google hoy en día versión de texto Receptus aparece, ¿sí? Bien, bien. Gracias. Sí. Bien. Luis.
No. Antonio, ¿usted levantó la mano o es de antes? No, sí, yo levanté la mano. Yo he estado leyendo el texto recepto, la Reina Valera, y también en Biblias que usan el texto crítico. Y he notado que, por ejemplo, en algunas partes, el texto receptus usa la voz activa, mientras que en el texto crítico usa la voz pasiva. Y eso en algunas cosas significa un cambio significativo. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón allí? No. Primero le voy a corregir. Esta versión no se utiliza solamente voz activa y esta voz pasiva no. Las dos versiones, según cómo esté, puede ser activa o pasiva. Luego explicaré qué significa activa o pasiva. Pero no es así. No todas las versiones, toda la Biblia entera está con voz activa. No puede ser nunca. ¿Está bien? Entonces, algunos pasajes solamente. Sí, específicamente un versículo tal cual, habría que sentar a verlo. Puede ser, pero lo que yo he visto, la diferencia es la omisión. Y una palabra, en vez de con voz activa pasiva, ¿sí? Eso pasa en los verbos, ¿lo es cierto? ¿Sí? En los verbos, sino en los sustantivos. ¿Sí? Puede ser que haya utilizado otro verbo, pero que signifique lo mismo. En castellano pasa lo mismo. Para una acción, hay dos verbos que significan lo mismo. ¿Está bien? Entonces, una eligió un verbo, otra eligió otro verbo. Pero si uno llega al fondo lo que significa de ese verbo, hay que ver con modo, voces, hay que estudiarlo a ver de cómo está escrito, ¿no? Pero bueno, ya es un tema más específico. Sí, Antonio parece que tiene muy buen conocimiento en el griego bíblico. Me gusta, me gusta. Pero en la tercera o cuarta ya vamos a estar hablando. En verdad no sé nada de griego, estoy aprendiendo ahorita con usted. Pero me gusta. Pero en la tercera o cuarta ya usted va a estar más participativo, ¿no? Porque ahí le va a venir los temas que le interesen más. Bien. A ver, otra persona, Luis, me levantó la mano, pero ¿me escucha? No. ¿Ramiro sigue levantando la mano o es otra pregunta? No. Bien. Pastor, ¿me oye? Sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, escucho. Escuchamos. Buenas noches con todos, hermanos. Bueno, yo quería compartirles una experiencia. Tengo a la mano aquí una Biblia, la versión 1602 purificada, que me la compartió un hermano, me la envió. Es una versión que dicen, le llaman purificada porque justamente han hecho la traducción de los textos recibidos que ellos consideran, o esta denominación considera que son más puros que los críticos. Y también tengo mi Reina Valera 1960. Entonces, sería interesante de repente, pastor, que usted nos pueda compartir, ya que en la página de Logos Logos están los textos críticos, de repente nos pueda compartir o facilitar alguna página donde podemos conseguir los textos recibidos también para hacer la comparación, ¿no? Eso es lo que le contesté, ¿no? Si en este momento no sé qué página, la verdad no conozco. Hay muchas páginas, en inglés sí hay, ¿no es cierto? Pero en castellano no creo que haya. Pero en Google, ¿sí? Ustedes pueden poner la versión texto receptus, le va a dar informaciones. Pero para eso en castellano está en Reina Valera, ¿sí? Profesor Lee. Sí. Ahí en el chat yo puse disculpa que no marqué la manito, pero no la consigo. Ahí yo coloqué una página que tiene muchas versiones en español que no se consiguen en otros lados. Bien, bueno, gracias. No sé dónde, bien, ustedes pueden verlo. Mire, como le dije, si usted pone un mensaje le tengo que parar y hacer clic, abrir. Así que aparte tengo letras chiquitas ahí en la pantalla, difícil que lo pueda ver. Pero bueno, para ustedes, gracias, le agradezco esta información. ¿Sí? Bien, o sea, no se preocupen. Yo diría que importante no es seguir
la versión texto disceptus o crítico, ¿sí? Hay que saber el griego bíblico en sí. ¿Está bien? Porque el griego bíblico es lo mismo. Lo que pasa es que hay dos versiones de la Biblia que en castellano pasa lo mismo. Hay gente que le gusta Reina Valera y siempre Reina Valera. Y hay otra gente NBI. ¿Sí? No vamos a discutir eso. ¿Sí? Pero tampoco es un tema para discutir. Yo no creo. ¿Sí? Por eso yo leo la Biblia que está dos versiones juntas en una sola Biblia. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Podemos seguir entonces? ¿Sí? Bien. Entonces sí. La versión más original, más cercana al texto original que tendríamos es la primera, ¿no? Que nos... Las dos que puso ahí. No. Yo le contesté, si alguien me preguntara cuál de las dos recomendable, yo dije que no hay, las dos juntas. ¿Sí? Lo que dicen ellos por defender una versión es historia. Para nosotros, o solo, por lo menos para mí, dos versiones iguales me dan lo mismo. Por eso leo las dos versiones. ¿Está bien? Primero aprendamos el griego bíblico, luego al término del curso ahí quizás discutiremos qué versión mejor para cada uno. Pero todavía no empezamos ni siquiera el alfabeto. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. Bien. Bueno, historia de la lengua griega. Ahí creo que Antonio me preguntó si es lo mismo griego clásico y griego helenístico. Ahí viene el tema. Bien, hay 5 periodos hasta que llegue el griego koiné o el bíblico. Hay 5 periodos. Primer periodo. El primer periodo se llama periodo arcaico. Hablamos de 2000 años antes de Cristo hasta 800 años antes de Cristo. En esta época ni siquiera existía como un idioma, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquel momento había una civilización mesiánica, entre comillas, el idioma que manejaba, la forma de comunicar, ¿no es cierto?, entre ellos, de esa civilización se toma periodo micénico. Ese es el nacimiento del griego bíblico en esa zona. Y dentro de este periodo se llama lineal B. Es un sistema de escritura silabario. Son caracteres que representan sílabas, ¿sí? Es una forma de dibujos que tenían sílabas, ¿sí? Cuando nosotros vemos la película antigua, en vez de tener una conversación como nosotros, sino ellos emiten sonido, ¿no es cierto? ¿No? Eso se llama hoy en día idioma, pero ese es el nacimiento del idioma, sería, ¿no? Y del segundo periodo, tengo varias fotos para mostrarle, pero vamos a quitar el tiempo. Si quiere, yo les subo en el grupo WhatsApp para que vean qué forma tenían o qué característica de este idioma o de este periodo arcaico. ¿Sí? Yo les mando por WhatsApp. Y el segundo periodo es griego clásico. De 800 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo. Aquí donde nace el primer alfabeto. En este primer periodo ni siquiera había alfabeto, que no era idioma, ¿no es cierto? Se llama alfabeto fenicio, se llama porque aquel momento que la gente que vivían tenían sus idiomas
obviamente diferente, pero parece que entre ellos se pusieron de acuerdo y hicieron su alfabeto para cada uno, ¿no? Pero tiene muy similitudes. Por ejemplo, en griego bíblico el primer alfabeto es alfa. Bueno, antes escribía así, pero hoy en día escriben así. Van a ver en toda la Biblia, toda la página web, de esta forma con nuestra A. Alfa, primer alfabeto alfa. Y en hebreo, si alguien sabe hebreo. Yo poquito. ¿Eh? Yo sé, pero poquito, no Sí. tanto, no soy. Primer alfabeto de hebreo, ¿qué? Aleph. Aleph. Alfa, Aleph. ¿No se parece? ¿No tiene similitud? ¿No es cierto? Y beta, en griego bíblico, ¿sí? Y en hebreo, Bet. beta, ¿ve? ¿No se parece? ¿Sí? Gamma, gimor, gimor, ¿no es cierto? Gimel. Gimor o gimel. Bien, Juan. Se dieron cuenta que a pesar de que tenían sus propios idiomas, pero lo que se vivían en esa zona, pareciera que se reunieron y hicieron alfabeto parecido a lo que uno se escucha, ¿no? A estos alfabetos se llama alfabeto fenicio. Ese es el nacimiento del alfabeto. Pero aquí se llama griego clásico. Griego clásico es un conjunto de dialectos. No es el idioma que hoy en día que conoce como fue escrito el Nuevo Testamento, helenístico o koiné. No, aún, porque eran un conjunto de dialectos, que habían 5 dialectos en aquel momento. Cada zona utilizaba su dialecto. En Atenas, el capital de Grecia, tenía su dialecto ático, y el Alejandro Magno, cuando conquistaba bajo el imperio griego el mundo, llevaba su idioma, ¿no es cierto? Y le enseñaba a la gente conquistaba, ¿no? ¿Cuál de los dialectos llevaba? Que habían 5, le dije. Justamente llevó el dialecto que usaba Atenas, dialecto ático. ¿Por qué? Porque Atenas, como hoy, como Nueva York, o sea, una ciudad moderna donde pasan todas las tecnologías, moda, cultura, ciencia, religión, ¿sí? Entonces, cada vez que conquistaba el mundo, llevaba el dialecto ático. Ese dialecto ático después le dio el nombre que hoy nosotros conocemos, el griego koiné. El tercer periodo es griego koiné, significa común, como hoy en día inglés, un idioma común para todos significa koiné, o helenístico en otra palabra, ¿no? 300 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo. Fue escrito en el Nuevo Testamento. Ese es el idioma que hablaba la gente en la época de Jesús, que es raro, como le dije. Estaba bajo el imperio del romano, pero seguían hablando este idioma. Por esa razón, el Nuevo Testamento fue escrito por el griego bíblico, para que no solo los judíos, sino toda la gente, ¿sí?, del mundo leyera en este idioma común que todos hablaban hoy en día inglés, ¿sí?, griego koiné, griego ático, dialecto ático, ¿no es cierto? La gente. ¿Ustedes conocen esta versión, la Biblia Septuaginta? Septuaginta, que es la primera Biblia que fue escrita en griego bíblico, tanto Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antes que los judíos, que ellos tuvieran su Biblia, no rollo, no la palabra escrita, ¿no? Imprenta, antes que los judíos. ¿Sí? Bien.
Así brevemente. Y el cuarto es griego bizantino. 300 años después de Cristo hasta 1453. Ahí donde se divide dos iglesias, ¿saben, no? La iglesia católica que sale de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa griega, siguiendo con su idioma, y bajo el imperio bizantino, por eso se llama bizantino, pero la iglesia católica del lado occidente sale de la iglesia ortodoxa con su idioma propio, que es latín. De ahí sale la Biblia en su versión Vulgata, en latín. Que ellos tuvieron que, dicen que hacer la primera Biblia en su idioma latín, tuvieron que pedir a los griegos que les ayudaran para traducir en latín, porque ellos no tenían su Biblia en aquel entonces, pero los griegos sí. ¿Sí? Bien. Y la Iglesia Católica significa universal. Y la Iglesia Ortodoxa significa correcta dogma, y cada uno con su idioma. Hoy en día, hasta ahora, ustedes saben, hay iglesia griega ortodoxa. Ustedes conocen, cuando entran en la iglesia católica antigua, esta sigla, INVI, ¿no es cierto? Pero en la iglesia ortodoxa griega entra la misma palabra, lo que significa lo mismo, pero INVI. ¿Sí? Porque uno es latín, otro es griego. ¿Sí? Y Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno de rey de judío. ¿Sí? En latín y en griego bíblico. Y por el último, ya son ahora, griego moderno. 1454 hasta el día de hoy. Cuando estuve en Grecia con mi profesor, que es el que trabajó como intérprete, y el profesor de letra, que él traducía lenguas antiguas para el idioma moderno en unos museos de Atenas, que estuvimos leyendo la Biblia junto con él en griego bíblico. Dice que el griego koiné es el mismo idioma que está utilizando hoy en día el griego moderno, dice. Y yo le pregunté, la pronunciación es diferente, es algo parecido pero diferente. Hay algunas palabras que no se usan y hay palabras nuevas. ¿Cómo es el mismo idioma? Entonces él me dice, no, nosotros usamos el mismo idioma que usó Jesucristo. Cualquier idioma nos fue desarrollando, nos fue cambiando, modificando. Eso sí es cierto. El mismo idioma koiné, ese es el idioma de hoy. Eso es lo que dice, ¿no? Por eso me obligó, por eso ahí viene, alguien me pregunta la pronunciación, me obligó a leer el griego bíblico, la Biblia, ¿sí? Texto recepto, texto crítico, con la pronunciación del griego moderno. Pero ellos dicen que leen de esta manera. Cuando enseñan el griego bíblico, también con la pronunciación de hoy, que es muy diferente. ¿Sí? Hay muchas escuelas, también está tomando esa, digamos, esa tendencia. No, leemos con la tonación del griego moderno. Han sacado muchos apóstrofes que van a ver, ¿sí? En la clase que viene, muchos apóstrofes, acento, alguien dijo el espíritu áspero, que no existe en otro idioma, y muchas cosas hay que tener en cuenta para poder pronunciar, ¿sí? Pero lo han simplificado. Pero nosotros vamos a ver con la pronunciación tal cual como era antes. Sí, Ramiro, no sé si levantó la mano para preguntar. Sí. Antonio, sí, Ramiro, adelante.
entiendo que el texto crítico, los manuscritos que se tienen son del griego koiné, puede ser, mientras que el texto receptus son del bizantino, ¿o no? No. El griego bíblico, ese es el mismo griego bíblico. La versión de la Biblia es texto recepto y texto crítico. Claro, ¿Entiende? pero esas versiones se hicieron en base a ciertos manuscritos que se encontraron en griego. Sí. Por ejemplo, Los en manuscritos castellano- que se encontraron en el texto crítico eran del griego koiné y en el texto receptus eran del bizantino, que son más modernos y tienen más cantidad de manuscritos griegos. Sí, pero ¿cuál es su pregunta exactamente? ¿Qué es lo que quiere saber? No, sí, eso era así. Sí, pero olvidemos lo que yo le he hablado de las dos versiones, ¿sí? Como en castellano, hay Biblia Reina Valera en castellano y NBI en castellano. Estamos hablando del mismo idioma de castellano, hay dos versiones. De ese sentido, ¿sí? No vamos a entrar mucho en lo que es las versiones porque, vuelvo a repetir, las dos versiones son válidas. ¿Está bien? O sea, tengamos que, bueno, Reina Valera se basó en el texto receptus y NBI crítica. Ahí yo creo que nuestro enfoque no es meternos mucho en la pelea de dos escuelas, me parece, ¿no? Está. A ver, sí, Ramiro, ¿está bien? Bien. Bien, gracias. Antonio, sí, muy participativo, muy bien. Tengo una inquietud en base a lo que usted habló con el erudito griego sobre la forma de cómo se pronunciaba. Me llama la atención que él dice que el griego moderno se pronunciaba igual que el griego koiné, pero la escritura, obvio, permanece en el tiempo, pero ¿cómo saben la forma de pronunciar, la forma de decirlo, si desde el griego koiné hasta ahora pasó por un periodo que incluye el griego bizantino, y me imagino que por el camino se fue perdiendo la forma en que se pronunciaba? ¿Cómo puede asegurar él de que la forma del griego moderno corresponde con el griego koiné? Eso no lo comprendo muy bien, a menos que existan locaciones o pueblos que nunca migraron por el bizantino y mucho menos por el moderno. Una pregunta solamente. Claro. No, más, al revés, él dice que el griego moderno, la Biblia hay que leer como griego moderno, dice. ¿Por qué? Es lo que nosotros sabemos comprobado, es lo que usamos. Pero griego bíblico de aquel momento que nosotros sabemos, no hay ningún audio grabado que realmente haya pronunciado de esa manera. Es lo que él dice. Por ahí tiene razón, pero sabiendo con todos los apóstrofes cómo funciona leer, y de ahí lo sacamos, lo leemos. No hace falta tener un audio grabado, ¿no? Porque si no tuviera todos los apóstrofes, que vamos a ver, hay bastante, no sabríamos leer, pero existe. Entonces, había un poco de charla con él, no discusión, ¿no? Con él, y me obligó, pero yo no había problema, no era mi enfoque de discutir algo, cómo pronunciarlo, ¿no? Así que, bien. Otra consulta, comentario. Yo creo que, haciendo rápido, igual está en el material, yo creo que, como por ser la primera clase, dejamos aquí, ya a partir de la segunda, ya empezamos con el alfabeto. Vuelvo a repetir, si ustedes depositan fe en mí y me siguen, en media hora de la clase que viene ya estaría leyendo en griego bíblico. En media hora, ¿eh? Yo lo he comprobado con otro grupo, ¿eh? Veo que ustedes son también, veo que mejor que otro grupo, así que va a resultar, ¿sí? Así que no falten, por favor, y éramos 40 y cuánto, como le dije, y hemos llegado a 30. Yo sé que habían entrado, habían salido, pero bueno, yo no puedo decir a nadie nada, cada uno tendrá su problema y su criterio. ¿Cómo le han resultado? Quiero escuchar 2 o 3, la expectativa que tiene. Yo no sé si le he motivado bastante porque tengo que trabajar duro semana que viene, ¿sí? Pero nuestro enfoque es hacer la interpretación como hemos visto en toda la clase, en el comienzo de toda la clase. ¿Por qué digo que sean puntuales? Porque comparto cada clase en el comienzo una interpretación de un pasaje bíblico aplicado con diferente método. Unos 15 minutos. Es importante para ustedes
para que sepan cómo hacer ustedes mismos después de haber terminado el curso. Sí, Marco, adelante. Escuchamos. Sí, gracias, profesor. Una de las cosas, bueno, yo pasé a la escuela hace ya algunos años y ya cuando empezamos a hablar de qué sujeto, qué predicado, qué voz activa, qué voz pasiva y todo eso, pues yo me acuerdo de las palabras, pero ya acordarme exactamente que eso es esto, que eso es lo otro, ni aún en español, y menos, pues, me imagino en un idioma externo, idioma extraño para uno, hay veces se me haría un poco complicado. Ahora, la pregunta es, dentro del material que usted nos ha enviado, ahí vienen algunas prácticas, estaba observando, pero bueno, ahí viene mucha información. Entonces, la pregunta mía es, bueno, como para ir, puede ir uno en orden, leyendo el material para ir analizando, o usted recomienda, qué sé yo, irse a ciertas partes de, no sé, anexos o algo así para revisar o apoyarse en el Logos Calogos. Entiendo. En primer lugar, les digo para todo, se aprende en las clases, ¿sí? Primero, en primer lugar. Y esos ejercicios que hay, lo vamos a hacer en clase. Si no entiende en clase, en casa, cada uno con el libro, con el material, menos. Entonces, la idea es, por eso, interactiva. Hago muchas preguntas. Cuando empecemos con esto, muchas preguntas. Me tienen que estar contestando. La única manera de que ustedes entiendan. Si no entendió, no puedo contestar. A propósito, ¿sí? Provoco a ustedes para que le entiendan y contesten. Es la única manera. Así que muchos ejercicios en clase, mucha práctica en clase. En clases aprende. ¿Sí? Cualquier cosa, obviamente, con el material puede practicar. No vamos a poder hacer todo el ejercicio. Cada tema puse como 15, 20 ejercicios. Vamos a hacer 10 por lo menos, pero no todo. Y si uno quiere hacer más, en casa. Pero de esa manera vamos a manejar. ¿Sí? Marco, ¿está bien? Bien. Sí, señor, muchas gracias. ¿Recomienda imprimir el material para hacer las notas? Ahí mismo o un cuaderno aparte, ¿sí? Eso ya a su criterio. ¿Está bien? Bien. Carlos Mosquera quería... Sí. Sí, profe, solo quería compartir que no, una locura. Está súper. Pues yo ya me metí en el rollo y en el cuento y no, maravilloso. Bien. Bien. Si Dios bien. lo permite, aquí me tiene. Amén. Amén. Mire, yo les aseguro que este curso va a ser fácil. El idioma en sí es difícil, pero el enfoque no es para aprender como un idioma, como le dije. Voy a repetir varias veces esto, porque dejen de pensar como un idioma, como aprender francés, difícil. Así no vamos a poder entender, ¿sí? Para eso trabajé más de 7 años en la página web. Cuando termine el curso van a entender qué tan fácil este idioma, porque tengo la página web de Logos Calogos, porque están todo lo que aprendemos están todo ahí. Lo único que tiene que hacer es saber interpretar. Eso es lo que voy a enseñar en la clase. Cómo hay que interpretar, cómo saber el significado de cada palabra declinada o conjugada. Esa es la clave, ¿sí? Yo le voy a exigir que memoricen las conjugaciones del verbo, declinaciones del sustantivo. Es un choclo. Ni yo lo tengo todo memorizado. Así que no se trata de eso. Así que, por favor, que sean puntuales, sigan con fe y nos volvemos a ver próxima clase. A ver, Eduardo, sí, adelante, Eduardo. Sí, pastor, yo quería responderle a algo que dijo usted, que si esta primera clase nos había motivado. En lo personal, me ha más que motivado. Estoy muy contento de haber participado y ansioso de la próxima clase. Amén, amén, amén. Gracias. Amén, gracias. Así será. Sí, sí. Van a estar contentos y van a terminar agradecidos a Dios por haber aprendido este idioma que es tan rico. Tenemos el objetivo, yo siempre le digo, el objetivo no es adquirir más conocimiento, sino
para amar más al Señor y a la palabra. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, si no tiene otra palabra, saludo a todos, bendiciones, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, bendiciones, chao, chao, nos vemos. Chao, chao, bendiciones.